Bueno chicos, seguimos con estas sesiones de audio y hoy nos toca ver el apartado 6 del libro, que son los dioses, la religión. Bueno, los griegos contaban con un panteón de dioses muy amplio, entonces son politeístas, como prácticamente el resto de culturas que hemos visto hasta ahora de la historia antigua. ¿Y cómo eran estos dioses? Bueno, nos dicen que sus dioses tenían aspecto humano, tenían las formas en apariencia de un ser humano, más grandes, más bellos, más fuertes, eso sí, y también tenían reacciones, vicios, pasiones y virtudes propias de los mortales. Entonces, la principal diferencia con el resto de seres humanos no solo era que evidentemente tenían poderes sobrenaturales, sino que además eran inmortales. Bueno, pues estos dioses, según los griegos, vivían casi todos ellos en la cima del monte Olimpo. El monte Olimpo es la montaña más alta que hay en Grecia, con casi 3.000 metros de altitud. Tenéis aquí una imagen en el PowerPoint. Y allí vivían, según dice la mitología, en grandes mansiones de cristal. Bueno, os he puesto aquí un extracto de la película de Hércules de Disney para que veáis. Esto, por ejemplo, sería la ciudad donde viven aquí todos los mortales y aquí estaría la recreación de ese monte Olimpo. Realmente forma parte de una cadena montañosa donde hay más montañas, pero esta es la cima más alta. Entonces, en lo alto de todo estaría esa morada de los dioses. Que estaba además dirigida por Zeus, que era el más poderoso del Olimpo, el cual gobernaba sobre el mundo entero y también sobre el resto de los dioses. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en la película de Disney aparece así recreado y esta sería su esposa, Hera, porque sí. Zeus tenía una esposa oficial que era esta, aunque es cierto que luego tenía un montón de relaciones extraoficiales, tanto con otras diosas como con mortales. De ahí que realmente en la mitología griega, pues muchos dioses menores y no tan menores son hijos de Zeus. Bueno, pues nos dicen que su descontento se manifestaba con el trueno. Entonces, cuando se le representa, muchas veces no solo suele aparecer entronizado y con un cetro como marcaba su posición, que era el más importante, sino también se le representaba con un rayo. Bueno, cita el libro también otros importantes, todos ellos los he traído aquí recreados un poco siguiendo la línea de esta película. Y voy a citar algunas características de alguno de ellos porque en la página siguiente tenéis una tabla amarilla donde os pone nombre y características y modo en el que se representa. Entonces voy a citar alguno. Por ejemplo, Apolo. Apolo era hijo de Zeus, era dios de la música, de la poesía, pero también del arco, aparece muy habitualmente junto a un arco y flechas porque protegía desde los cielos, por así decirlo. Por supuesto, me la he saltado, pero era no solo la mujer de Zeus, sino que es que también era su hermana. Es diosa del matrimonio, diosa de la maternidad y se le representa habitualmente con un cuervo, con un pavo real, con granadas. Afrodita, esta sí que os sonará mucho más. Afrodita es diosa de la belleza, es diosa también de la sensualidad. Dice el libro que se la representa junto a una concha porque ella nació en el mar, entonces siempre le acompaña esta simbología. Y claro, por supuesto, si es diosa de la belleza y de la sensualidad, ¿cómo va a ser? Pues muy atractiva. Casi siempre aparece representada con los cabellos, por ejemplo, muy largos y con escasa ropa. Atenea, por ejemplo, también nos la cita, diosa de la inteligencia, de la razón, de la sabiduría, también de la justicia y de la guerra. En muchas ocasiones se la representa también junto a un arco y junto a unas flechas. Bueno, pues todos estos dioses junto con otros habitaban en el monte Olimpo, pero había otros que no residían allí habitualmente, que sería el caso de dos de los hermanos de Zeus, que eran Poseidón y Hades. Bueno, Poseidón no habitaba habitualmente en el monte Olimpo porque él tenía su propio palacio en el mundo submarino, porque esto ya seguro que os sonará que Poseidón es el dios del mar, el dios de las aguas,
dios de los océanos, entonces casi siempre aparece representado junto a un tridente. Y luego Hades, que es el dios de los muertos. Existen pocas representaciones de Hades en el mundo griego, pero lo que está claro es que sería un dios de apariencia oscura, de apariencia sombría. Así es, por ejemplo, como se ha querido representar en la versión de Disney, porque se dice que tenía la piel como gris, engrisecida. Y entre sus principales atributos dice que estaba el perro Cerbero, os cuenta en el libro. ¿Qué es el perro Cerbero? Bueno, los griegos pensaban que cuando alguien fallecía, tu alma viajaba hacia el reino de los muertos, cuyo gobernante era él, Hades. Entonces, el inframundo o el mundo de los muertos, según los griegos, estaba debajo de la tierra, como una especie de mundo subterráneo. ¿Cómo se accedía a este mundo? Bueno, pues había que cruzar o surcar un río, que era el río Aqueronte. Vale, ¿y cómo lo cruzaban estas almas el río para llegar a ese inframundo? ¿Lo cruzaban nadando o cómo? Bueno, pues no, todas estas almas errantes debían ser trasladadas en una barca. Y esta barca era conducida por un barquero que se llamaba Caronte. Entonces este hombre siempre iba de un lado al otro del río trasladando a las almas. Pero claro, evidentemente esto es un trabajo, esto él no lo hacía gratis y había que pagarle. Entonces, ¿cómo lo pagaban? Bueno, pues le pagaban con monedas. De ahí que en la antigua Grecia, cuando alguien se moría, se le enterraba con una moneda que generalmente se colocaba debajo de la lengua para que al morir el alma del difunto pudiera pagar al barquero y así éste pudiese cruzar al otro mundo. Entonces, aquí os pongo otro fragmento de la película donde se recrea ese viaje, ese mundo subterráneo. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a Hades siendo trasladado por ese barquero que os digo que es Caronte. ¿Qué ocurría si un difunto no podía pagar a Caronte? Bueno, pues dice la mitología griega que entonces su alma sería castigada, vagando por el río durante muchos años. Entonces, en este caso, por ejemplo, Disney lo que hace es representar ese agua de los ríos llena de almas que estaban siendo castigadas porque no habían podido pagar a Caronte y por lo tanto no se les permite subir a la barca. ¿Veis? Bueno, pues al final de este río se encontraban ya las puertas del inframundo, pero no era llegar y ¡pum! Las puertas estaban protegidas por un perro que se llamaba Cerbero, que es el que os cita en la tabla el libro. El perro Cerbero, también conocido como el Cancerbero, era la mascota de Hades y era un monstruo, como podéis ver aquí, era un monstruo que tenía 3 cabezas y que tenía la cola de una serpiente. Bueno, ¿y qué hacía? ¿Proteger las puertas? ¿De qué? Bueno, realmente lo que hacía era asegurarse de que no saliesen de allí los muertos, pero que tampoco pudiesen entrar en el inframundo los vivos. Esta era su misión. Bueno, pues ya que nos ubicamos en lo que serían las puertas del inframundo, que como digo en esta película lo recrean así de esta manera, os digo que había más allá, ¿no? Bueno, pues seguramente vosotros me diréis, pues si me estás diciendo que son las puertas del inframundo, pues el inframundo, el infierno, ¿no? Bueno, cuidado, porque os he dicho que las almas de los difuntos en Grecia tenían que pasar por este río. Todas las almas, es decir, persona buena, persona mala, todas las almas debían cruzar el río y llegaban al inframundo. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros diréis, entonces, tanto si habéis sido bueno como si habías sido malo, ibas al infierno. No, es que el inframundo en Grecia, en la antigua Grecia, no era el infierno, era un lugar que era muy grande y que estaba dividido en varias partes. Aquí tenéis otra representación de las puertas del inframundo. Con el perro aquí se lee muy bien esta cola en forma de serpiente y aquí estaban las 3 partes. ¿Vale? Entonces, estas 3 partes eran diferentes. En función de tu comportamiento y también de quién fueses, te derivaban a un sitio o a otro. Entonces, por ejemplo, esta era un lugar paradisíaco, era el lugar al que se derivaba a los héroes o a las personas que hubiesen sido virtuosas.
Luego estaría este otro, que este era como una especie de tierra neutral. Es decir, aquí van todos los que ni habían destacado por algo bueno ni malo, es decir, equilibrados. Allí se iban los que tenían una vida ordinaria. Era una tierra donde se dice que había que trabajar diariamente y no recibías ni un castigo, pero tampoco ningún beneficio, todo muy neutro. Y luego esta parte sería el tártaro, que sería algo parecido, muy parecido de hecho a lo que en el mundo cristiano es el infierno, es decir, es un lugar, un abismo, un lugar de sufrimiento, de encarcelamiento, y ahí iban pues todos los que se merecían ser castigados. Hay escritos, por ejemplo, donde explican que el castigo que recibías era similar al crimen que hubieras cometido. Entonces, por deciros uno, hay una leyenda que cuenta que un hombre que asesinó a un familiar suyo tirándolo a un pozo lleno de carbón, cuando llegó al Tártaro fue condenado a estar durante toda la eternidad girando en una rueda envuelta en llamas. Bueno, esta parte, sobre todo esta parte, no aparece en el libro ni nada de esto, pero bueno, yo ya sabéis que si puedo os amplío un poco para que conozcáis algo más. Bueno, la última parte de ese primer apartado es los héroes, y también os hablan de los mitos. Bueno, los héroes. Los héroes eran semidioses, es decir, eran personas que según la mitología nacían de la relación íntima entre un dios y un mortal. Entonces, en Grecia generalmente podemos distinguir en este ámbito a tres clases de personajes. Abajo estarían los mortales, porque pues digamos que eran personas que ni tienen poderes extraordinarios ni tienen vida eterna. Por encima de todo estarían los dioses, porque tienen un poder absoluto y porque son inmortales. Y luego en medio, es decir, entre los mortales y los dioses, estarían los héroes. ¿Por qué? Porque son personas que tienen poderes sobrenaturales, que son impropios de una persona normal, pero no poseían la vida eterna, por lo tanto no se les puede considerar dioses. Y precisamente porque como no son dioses al completo, por ejemplo, no viven en el mundo de los dioses, no tienen permitida la entrada al monte Olimpo, vivían, digamos, en el mundo terrenal. Bueno, pues los héroes eran personajes que tenían fuerzas y poderes por encima de lo normal, y precisamente por esto se solían llevar a cabo pues peligrosas expediciones, solían ser los encargados de dar muerte a monstruos famosos. Entonces, entre los más destacados o los más conocidos, el libro cita a Heracles, que igual por Heracles no suena, pero Hércules sí, porque es su nombre en romano. Bueno, Hércules era una persona que había nacido fruto de la relación entre Zeus y una mortal, por eso es un héroe. Y como veis ahí, destacaba por algo, y es que tenía una fuerza increíble. Entonces, la leyenda de Hércules, el mito de Hércules, es famoso por las legendarias tareas que hubo de realizar, casi todas luchas, raptos o matanzas de monstruos que parecían invencibles. Como por ejemplo, el más famoso sería el de matar a la hidra de Lerna, que es esta que veis aquí, que era básicamente un monstruo acuático que tenía un aliento venenoso y que tenía varias cabezas. Se la había intentado matar de varias maneras, pero había sido imposible, porque además cada vez que se le cortaba una cabeza, regeneraba dos en su lugar. Bueno, pues como digo, Heracles consiguió matarla, y es después de realizar 12 tareas similares a esta y todas ellas exitosas, es el único personaje que pudo acceder al monte Olimpo, porque de héroe pasó a convertirse en un dios. Bueno, os podía haber puesto el extracto de la película donde sale luchando contra el monstruo, pero como es una película que os quiero poner en clase, pues tampoco os quiero destripar todo el argumento. Bueno, lo último que os tengo que contar son los mitos. En Grecia son muy importantes y son básicamente relatos. Son como cuentos que están protagonizados generalmente por personajes fantásticos, héroes, dioses, animales mitológicos, y con ellos se intenta dar explicación a un hecho o a un acontecimiento, es decir, tiene una finalidad didáctica,
y este hecho o acontecimiento que te intentan explicar puede ser ficticio o puede ser real. Por ejemplo, uno de los mitos más famosos de Grecia y también de mis preferidos es el mito de Perséfone. Es un cuento en el que están implicados todos estos personajes que aparecen aquí: Hades, Zeus, una de sus amantes y su hija. Bueno, pues en este cuento y en este relato se explica cómo y por qué se produce la primavera. Bueno, si queréis que os lo cuente en otro vídeo, lo puedo hacer, y si no, vosotros mismos podéis leerlo, ya que sabéis que uno de los ejercicios que os he pedido es precisamente este, que buscaseis un mito y que me lo contaseis. Este os lo recomiendo mucho. Si hay algo que no habéis entendido, como siempre, hacedmelo saber, tanto por esta plataforma como por Google Classroom, y nos vemos ya en la próxima sesión.